Ya estamos de vuelta. Escuchando la publicidad me da mucha risa a mí lo del inglés es cosa de rojos. Yo también creo que el inglés es cosa de rojos y me conviene además, porque de vez en cuando les leo algunas cosas en inglés y digamos que parezco el príncipe gitano. Y eso que teóricamente antes sabía más, pero con los años se vuelve una muy torpe. Y eso, y el inglés es cosa de rojos. Bueno, pues estamos ya en la segunda parte y tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema especial. Ella es profesora y tiene diversos certificados en Estados Unidos sobre los temas de enfermedades alternativas, digamos, enfermedades del moho, el problema hormonal, es decir, una serie de cosas que hacen que las personas pues no nos encontremos bien y nadie nos encuentre la razón, porque nos va a hablar de la medicina funcional o integrativa. Tenemos con nosotros a Sara Alonso. Bienvenida, Sara. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues muy bienvenida. Lo primero que tendrás que contar tenemos aquí a mi colaborador Laureano Benítez, que te quiere saludar. Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Hola, Laureano. Bueno, pues lo primero que nos tienes que contar es qué es exactamente la medicina funcional o integrativa. De acuerdo. Vamos a ver. La medicina funcional es una medicina holística y una medicina que se encarga de descubrir los desequilibrios que tenemos todos en el cuerpo antes de que se conviertan en una enfermedad grave. Vamos a ver, lo que importa en la medicina funcional es el funcionamiento, como bien dice la palabra, de los órganos y los sistemas, digamos, todo el intercambio bioquímico que se produce en las células y el funcionamiento de los órganos. Lo que ocurre es que es una medicina, como dije antes, preventiva, porque actúa cuando el desequilibrio es pequeño, cuando se ve en un análisis de sangre una pequeña desviación o un análisis de orina, antes de que el paciente tenga un diagnóstico grave. Y eso es lo que me parece, o lo que me pareció a mí en su momento cuando empecé a estudiar esto, la clave, ¿no? ¿Por qué esperar a que tenga uno un diagnóstico grave que tenga que tratar con medicamentos fuertes cuando ya antes hay pequeños síntomas y pequeños desequilibrios que todos notamos y que sabemos que habría que hacer algo, ¿no? Sí, Sara, yo creo que es un enfoque muy bueno porque la medicina convencional trata los síntomas. Los síntomas no es una enfermedad, es el resultado, es la defensa muchas veces del cuerpo y que está demostrando que hay un desequilibrio, que hay algo que no está bien en el sistema. Entonces, esta medicina lo que va es a la causa, no al síntoma. Porque claro, la medicina tú vas con un síntoma, te mandan unas pastillas para quitarte el síntoma, pero la causa sigue subyacente. Efectivamente. Sí, a mí me gustaría saber, es decir, aparte de que nos tienes que contar cómo se procede en esto, es preventiva, pero en el caso de que haya algunos síntomas, ¿trabaja con la medicina oficial, la convencional, o va al margen o utiliza esos historiales? Cuéntanos un poco. No, lo que ocurre normalmente es así. El paciente viene a mí y me cuenta qué es lo que le está pasando, desde cuánto tiempo le está pasando. La mayoría son pacientes crónicos con algún tipo de... digamos, lo que dijiste antes es muy interesante. Es una cronicidad de síntomas, no está muy bien diagnosticado o tiene diagnósticos parciales, pero hay una complejidad en el cuadro, ¿vale? Entonces, me trae todos los diagnósticos, todos los análisis de sangre de los últimos meses y yo hago ya una primera impresión, una primera observación de lo que está pasando. Luego lo que yo hago es mandar una serie de test específicos, son test también normales, de laboratorios normales, en sangre, pero normalmente no en sangre en plasma como estamos acostumbrados, sino una gota del dedo es suficiente, luego en orina y en heces, a veces también en saliva. Entonces, a través de esas pequeñas muestras de la persona se puede obtener muchísima información, por ejemplo, a través de los metabolitos de la orina. Y también en saliva se pueden testar las hormonas, por ejemplo, también se pueden testar en orina. Entonces, son unos laboratorios especializados en Estados Unidos, se llaman laboratorios funcionales, y esto nos da una información todavía más exacta que la que hemos visto en plasma, que también la utilizo yo personalmente, y a partir de ahí es cuando veo en qué lugar, en qué momento está el paciente, cuál es el desequilibrio más grande y dónde hay que actuar.
¿no? Sí, sí, o sea, Sara, perdona, entonces te viene un paciente, entonces te viene con tu historial médico convencional, una persona que está mal diagnosticada, sufre enfermedad crónica, que no tiene cura, así aparente, que demanda medicinas que a su vez producen efectos secundarios y todo eso. Entonces tú con este cuadro clínico ves los síntomas que está mostrando en ese momento. Entonces Sí, le haces un cuestionario para que la persona te diga qué es lo que está experimentando en ese momento. Entonces, con el conjunto de esta información, tú haces unos test que dependerá según el cuadro clínico que presente el paciente, unos test que se mandan a unos laboratorios especializados y esos test son los que te dan las respuestas dónde puede estar el problema funcional de esa persona, ¿no? efectivamente, así es, Laureano, así es. Ujú. Sí, bueno, parece que las pruebas que tú haces son unas pruebas de estrés y hormonas, de bienestar metabólico, sobre la barrera mucosa, sobre bacterias, parásitos, hongos, etcétera, etcétera. Prueba de sensibilidad a alimentos, Sí. Ujú. y toxinas ambientales, y bueno, y unas pruebas genéticas, pero estas no dependen de ti, o cómo, a ver, explícanos un Claro. poco este tipo de cosas que ves en ellas y eso. Efectivamente, vamos a ver, hay una nueva corriente en Estados Unidos que cada vez está implantando más en todos los sectores médicos, que es la nutrigenómica. Es decir, a través del primer análisis genético de una persona se ve cuáles son las pequeñas debilidades que puede que la persona desarrolle según su entorno, ¿vale? Según la forma de vida. No tiene por qué desarrollarse una enfermedad, pero se ve que hay determinados, como decir, pequeñas debilidades que pueden aparecer en el camino, Sí, ¿vale? o sea, Sara, perdona, o sea, que si una persona tiene una debilidad en el gen de la desintoxicación, si vive en un ambiente donde, por ejemplo, moho o hay metales pesados, entonces puede activarse ese gen y puede dar lugar a una enfermedad crónica, ¿no? Eso es decir, hay factores ambientales que inciden directamente en la activación de ese gen que digamos que no es tan positivo, no malo, sino digamos que normalmente está no trabajando al 100%, por así, para explicarlo. Entonces, esas son unas pruebas genéticas que se hacen en saliva, es súper fácil, ¿ya? No es caro, pero yo puedo ya a partir de esa prueba saber, ok, esta persona va a tener siempre tendencia a la deficiencia de la vitamina B6, o tiene problemas para asimilar la vitamina D, o tiene tendencia a la anemia. Es decir, se pueden ver un montón de cosas que me explica después el cuadro que la persona me presenta. O también me explica, por ejemplo, en mi caso, tengo un problema para desintoxicar muy grande porque tengo unas variedades genéticas que no son las más apropiadas. Entonces, en mi caso tuve que hacerme un test de toxinas ambientales y salió muchísimo, que en otras personas que también he hecho el test no salía tan alto. Es decir, la genética ya me indica también, ok, esta persona va a tener quizás aquí este pie más cojo, vamos a mirar un poquito más aquí, ¿no? Sí, mira, Y Sara, perdona que has hablado de tu experiencia. Tú llegaste a esa medicina a través de una experiencia de enfermedad crónica de mucho tiempo, ¿no? sí, efectivamente, yo Y estaba esa medicina fue la que te ayudó. Claro, yo ya había ido a España, a Alemania, a todos los médicos de las consultas más caras que te puedas imaginar. Me recorrí todas partes. ¿Pero y qué yo qué síntoma tenías? Claro, a ver, cuenta desde el principio porque yo no. A ver, Tenía o sea, tú ya tenías unos síntomas. 150 síntomas, de parte de otros diagnósticos. Tenía mareos tan terribles que no podía levantarme de la cama. Una debilidad terrorífica. Tenía que ir cada 5 minutos al baño a orinar, no podía aguantar. Tenía una cistitis intersticial que se llama. Tenía hemorragias vaginales, perdía muchísimo hierro. Tenía anemia, tenía SIBO, tenía diarreas constantes, tenía todo tipo de intolerancias. Podía comer 10 alimentos, los demás no los toleraba. Y tenía insomnio, no podía dormir durante días enteros. Se me caía el pelo a puñados, tenía problemas en la piel. Tremendo. Tenía alergias todo el tiempo, estornudando todo el tiempo, tenía enfermedades víricas, tuve una reinfección del Epstein-Barr, tuve una enfermedad que se llama, en Alemania se llama mano, pie, boca, tenía todo lleno de sarpullidos blancos, tenía, ¿qué más tenía? O sea, todo tipo de cosas digestivas, úlceras estomacales. ¿Viste? ¿Cómo? Ha dicho ya, sí, intolerancia a alimentos, sí. Una celíaca. pancreatitis. Y entonces fuiste a todos los médicos y tenías diagnósticos inespecíficos y no daban con ello, ¿no? Efectivamente, sí. Vale, y entonces... Lo que ocurrió fue que me metí en un grupo en Facebook y era un grupo de Estados Unidos porque yo sabía que tenía que buscar en otros sitios, porque ahora mismo en Europa yo no encontraba ningún tipo de solución.
Y fue una mujer que me dijo, mira, con tu situación me está pareciendo que tú tienes una toxicidad por moho. Y yo dije, moho, ¿qué moho? Micotoxinas, sí. Claro, entonces yo empecé a pensar y miré mis análisis y vi que un análisis de intolerancia, de alergias que me habían hecho en sangre, apareció el Aspergillus niger. Y empecé a investigar y dije, hombre, pues que tengo aquí esto muy grande, ¿no? Y nada, me dijeron que para poder estar segura de si la casa me estaba haciendo daño, habíamos comprado una casa, la habíamos reformado, una casa de 40 años, pero vamos a ver, la casa estaba bien, yo ni olía moho ni vi moho nunca en mi vida. Pero me dijeron cómo hacer un test del DNA de la casa, y del ADN, perdón, que me confundo con tantos idiomas, y lo mandé a Estados Unidos. Hay un laboratorio en el mundo que hace ese tipo de test, y mi casa apareció como un foco de infección para mí. Para mi familia también estaba enferma, pero yo fui la que estaba más enferma porque tengo la genética que me predispone para eso, y no se podía salvar, porque todas las cosas que estaban en la casa me hacían reaccionar. Entonces un día, no sé cómo saqué la fuerza para levantarme de la cama, hacer 4 maletas, lavar toda la ropa, y nos fuimos a casa de mi madre a Canarias. Yo vivo en Alemania, dejé todo, cerré la puerta y no volví a entrar, y todo lo que estaba dentro, todo lo perdimos. Fue un desastre económico, emocional, y algo muy muy fuerte, porque nadie nos entendía. O sea, aquí en Alemania nadie entendía que yo hiciera esto. Mi familia en España siempre me apoyó, y realmente en Estados Unidos pues me aconsejaron 2 especialistas que era la única manera que yo tenía de salvarme, porque yo estaba en un punto ya muy peligroso. Había firmado testamento con mi marido antes de dejar la casa, porque yo pensé que ya no me iba a volver a levantar de la cama. Pues nada, me fui a Canarias con las 4 maletas. La primera noche dormimos en Fuerteventura, en un apartamento en el sitio más feo de Fuerteventura. Y esa noche dormimos todos, y mis hijas no tenían pesadillas, y no tenían náuseas, y no tenían dolores de barriga, y no tenían diarrea, y yo empecé poco a poco a recuperarme, y poco a poco la idea de que el especialista de Estados Unidos tenía razón, pues fue cogiendo cada vez más fuerza. Y fue cuando yo busqué una persona especialista en medicina funcional, porque veía que eran los únicos que sabían del tema en Estados Unidos. Y bueno, pues empecé con ella a tratarme, y me di cuenta de que la información que salía en los test era mucho más valiosa que la que salía en todos los análisis que me habían hecho hasta ahora, todas las pruebas médicas en los hospitales, en todas partes, y que eran una información tan valiosa que me permitía actuar para ir mejorando mi situación y mis desequilibrios, sobre todo también de absorción. No tenía, me faltaban proteínas, me faltaban vitaminas, me faltaba de todo. Yo estaba realmente desnutrida por la situación que estaba viviendo. Había perdido mucho peso, simplemente tenía pues una enfermedad tóxica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, perdona, entonces esa medicina funcional fue la que te ayudó, aparte de dejar la casa enferma. Hay casas enfermas que enferman a la gente, ¿no? Sí, por supuesto, pero solamente eso no es lo único, ¿no? Porque tú sigues después con el desequilibrio dentro. Exacto. No iba a peor, yo empecé a mejorar, pero yo sabía que tenía que hacer algo porque lo que tenía no era normal, ¿no? Y bueno, tengo que decir que los análisis salieron cada vez mejor, y yo pues he recuperado la vida normal. Tengo 3 trabajos ahora mismo, hice los estudios además. Es decir, yo ahora mismo cada día doy gracias a Dios de haber podido salir de ese agujero que era como casi que insoldable, ¿no? Entonces, lo que pasa, Sara, que estás comentando es que muchos desequilibrios pueden deberse a factores ambientales. Sí. Estamos ahora en un mundo cada vez más contaminado. Tenemos un sistema inmunológico preparado para unas agresiones ambientales, para unos tóxicos. Porque claro, han aumentado mucho el número de tóxicos por el desarrollo industrial, por la tecnología. Las ondas electromagnéticas también son un tóxico. Los chemtrails también un tóxico, y luego las casas. Se puede decir que el moho solamente, claro, en Alemania llueve mucho, entonces pues las casas crían moho y tal, en España, en Asturias y tal, pero yo creo que el moho está en todas partes, parece, ¿no? Está claro que si uno vive en el desierto, como dije antes, Fuerteventura, Lanzarote, son sitios donde el clima ayuda a que no se creen mohos de una forma tan rápida porque no llueve, ¿vale? Pero todos tenemos en casa una cocina y un baño que tiene tuberías y que muchas veces no están bien ajustadas a la pared, y donde se crean, pues siempre, cada día va uno fregando y se va cayendo una gotita por detrás del mueble de la cocina, y ahí se crea un moho que va creciendo y que lo que quiere es expandirse, porque todos los seres vivos quieren ser más y reproducirse, ¿no? Esa es la tendencia normal. Entonces, vamos a ver, todas las casas tienen mohos. La pregunta es cuánto y qué tipo, porque no todos son tóxicos, ¿no? Entonces hay que ventilar bien las casas y tener cuidado de que no aparezcan esas rayas negras en el baño, los azulejos en las húmedas, ¿no? Efectivamente, hay que estar muy atento, porque lo que no sabemos es si eres de las personas que reacciona. Hay un 25% de la población va a ponerse muy enfermo con el moho.
Y la pregunta es, la gente dirá, pero yo no tengo ningún problema, pero claro, detrás del asma está el problema del moho, detrás de las alergias están muchas veces los mohos, detrás de todos estos problemas intestinales que no se acaban de recuperar, que uno está siempre delicado del estómago, como decimos, está el problema del moho. Vamos a ver, hay ya varios tipos de cáncer que están directamente relacionados con las micotoxinas, porque las micotoxinas son las armas que utilizan los mohos para ganar terreno unos a otros. Permite, Sara, perdona, y si esto es tan grave, ¿por qué la medicina, ni siquiera en Alemania, hay gente que se ocupe de esto? No, vamos a ver. ¿Por qué no se presta atención a esto? Estamos siempre con los virus y las bacterias, y luego están los parásitos y los mohos. Ya, lo que ocurre es que el tema de la medicina ambiental en Alemania es parte de la carrera de medicina, pero en los últimos años se ha quitado esa parte del temario, porque digamos que es una parte que tiene que ver con el ser humano. O sea, el médico quiere estudiar el cuerpo del ser humano, de los pediatras, los oncólogos, pero en realidad la medicina que se encarga en Alemania se llama medicina ambiental, es parte, como digamos, ¿no? Se encarga de toda la parte química, ¿no? Estamos hablando es un ámbito de la medicina muy interconectado con otros como en agricultura, biología, digamos que se aleja de lo que es realmente el cuerpo humano. Entonces, yo creo que muchos de los que estudian medicina no se interesan por esto, ¿no? Aparte de que hay un problema, y es que ¿cómo descubrir que realmente la persona está afectada por estas 80.000 toxinas diferentes que están a nuestro alrededor? Es que no tenemos los test para todas las toxinas. Sí, una cosa, ¿vale? Es que te iba a decir, claro, que mohos han existido siempre, y parásitos, y bacterias, etcétera. Pero nuestro sistema inmunológico no puede estar también enloquecido y alterado por la cantidad de químicos, que nos podrás decir seguramente alguno, de químicos, de toxinas, de porquerías que echan ya sea en los alimentos, en los cultivos, pesticidas. Todo eso que... Claro, vamos a ver, ya en la Biblia se habla de lo peligroso que era el moho para las familias, ¿no? Hay varios momentos en la Biblia en los que se dice aquellas personas, aquellas familias que descubran crecimiento verde o formas extrañas en las paredes, por favor, salgan de su casa y destruyan la casa, y todos los materiales de la casa llévelos a las afueras de las ciudades. O sea, ya, yo creo que incluso en algún sitio leí incluso como que en la prehistoria había quedado constancia que aquellas cuevas que habían dado lugar a un crecimiento de mohos tóxicos habían sido peligrosas para el grupo humano que estaba ahí dentro y tenían que dejarlos, ¿vale? Es decir, el ser humano ya se dio cuenta de que esto es un problema para todos. Pero acabas de dar una cosa muy importante, ¿no? Y es, hay mohos y mohos, ¿no? Vamos a ver, el moho que siempre se dice que es el peor es el moho negro o el Staphylococcus. Y por otra parte está también el hecho de que, vamos a ver, todos sufrimos ahora mismo unas radiaciones muy grandes del 5G, y ha habido varios estudios que demuestran que al estar totalmente irradiados, porque todo el tiempo, porque da igual donde estés, siempre va a haber un VLAN que está a un wifi, que está encendido, que te está irradiando. El moho, la producción de micotoxinas, ¿no? Digamos que el moho es Staphylococcus, que desarrolla esporas con las que crece, digamos, y esas esporas tienen dentro micotoxinas, que son las armas para matar a los siguientes mohos que se encuentran en esa pared o en esa esquina de la casa para ganar el terreno. Entonces, cuando la persona, el niño, la planta o el animal doméstico se encuentra en medio de esa lucha entre dos familias de mohos y hay micotoxinas en medio, el animal o la persona no está preparada para superarlo. Eso es siempre así. ¿Qué ocurre? Que si además estamos en una casa que está toda llena de wifi, por ejemplo, el moho se vuelve loco porque también siente esa radiación y produce 600 veces más micotoxinas de lo normal. Entonces, yo tengo una paciente ahora mismo que la pobre, el otro día la verdad que me llamó muy afectada diciendo que había estado en Alemania se llama un biólogo de construcción, que había mirado cómo estaba su habitación, vive en un piso compartido, y le dijo, Dios mío, ¿cómo puedes vivir aquí? En una casa muy antigua y toda la red eléctrica que va por la pared, él lo midió con un aparato, estaba totalmente vieja, anticuada y muy mal hecha. Es decir, la mujer estaba sintiendo allí no solamente la radiación del wifi, sino la parte electromagnética de su habitación. Además de que él descubrió, tenía en las paredes del sótano de su casa
como si fueran estalactitas y estalagmitas que crecían de las paredes, que eran mohos. Entonces, claro, ella habló conmigo y dice, Sara, es que esto, yo no sé cómo puede alguien alquilar una habitación en este estado, ¿no? Pero claro, ella se quiere ir, de todas maneras va a irse, pero esa mujer ha envejecido y está muy, muy enferma, ya no puede trabajar por esa situación que tiene en la vivienda y no se ve ni se huele moho, ¿vale? Quiero explicar eso muy claramente. No tienes por qué verlo o olerlo para saber que está, porque también, es realmente partículas, ¿vale? y también está la comida. Yo he llegado a leer que cuando se almacena la cosecha, al moho le gustan mucho las cosechas esas de los cereales, amontonas la paja, el grano y tal. Entonces, entre que es al final, al comienzo del verano, entre el calorcito y el tal sé qué, que la comida también puede tener moho. O sea, que me explico, ¿es así o no? Efectivamente. Es lo que decía antes, ¿no? Vamos a ver, de hecho, la primera persona que descubrió lo del moho fue en Rusia en el año 1800 y algo. Se dio cuenta de que de repente en una zona muchos granjeros hablaban de que los caballos se les morían de repente, y alguien los analizó, les hizo pruebas cuando ya en las autopsias, y se dieron cuenta de que todos tenían un sobrecrecimiento de un tipo de Aspergillus. Y empezaron a pensar por qué, y había sido un año especialmente húmedo, los lagares y los silos estaban húmedos, la paja estaba húmeda, y claro, los animales tenían hambre y comieron los restos de la paja y del cereal, que tenía pues un crecimiento, digamos, sobre normal, más de lo normal, de este moho. Entonces los animales murieron. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces también los agricultores también se van a contagiar de esto, porque trabajan, o sea, aunque no te comas la paja, trabajas en un ambiente, los mohos no se quedan solamente quietitos en la paja o en el cereal, los mohos siempre, por eso lo olemos, lo que hueles es las esporas, ¿no? Que sueltan. Con lo cual fue cuando descubrieron que había un grupo de agricultores y de granjeros en Rusia que también empezaron a morir, porque no solamente es que te enfermas, es que te mueres, además mueres unos más pronto, otros más tarde, por haber estado trabajando y estado en contacto con estos animales, con moho y con la paja y los cereales que en aquel año estaban especialmente húmedos. Entonces, a partir de ahí empezó a darse más, digamos, más importancia al tema. Y yo creo que sí es conocido en la medicina. Lo que pasa es que, como siempre, hay unos temas que lo que se da más importancia y otros que se da menos importancia, ¿no? Eso es así. Mira, lo que te decía antes, Alicia, de los pesticidas y tal, ¿tú crees que la cantidad tan tremenda que echan de química en los campos, eso puede disminuir, puede debilitar el sistema inmunológico, puede favorecer que personas que no tuvieran esa alergia, por decirlo así, al moho, la desarrollen? Vamos a ver, yo creo que el moho es siempre bastante violento, porque digamos que el glifosato o el mercurio o el aluminio se mantienen quietos y estables, claro, digamos, los tenemos en el cuerpo acumulados. Pero no se multiplican. Vamos a ver, es algo vivo que además va a producir una colonización, puede llegar a producir una colonización en el cuerpo. Entonces, esa colonización es lo que no queremos, ¿vale? El mercurio no se va a reproducir en tu cuerpo, esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Pero lo que sí he observado es, vamos a ver, hemos visto todos que hemos tenido una situación mundial de salud bastante delicada en los últimos años. Entonces, esos pacientes que están de alguna manera ya debilitados, por las razones que sean, ¿ya? Si les pones glifosato, si les pones microplásticos, si les pones BPA, en cada comida, en cada comida. Si luego comen un pescado que tiene mercurio porque está en el mar de no sé cuánto. Si luego se ponen el desodorante que tiene aluminio. Si luego se ponen la vacuna que tiene no sé cuánto. Entonces, esa persona llegará un momento en que no pueda más con tanta toxicidad. Y si encima tiene contacto con el moho de forma continua y diaria, en su casa, en su oficina, en su colegio, en la guardería, en el gimnasio, es que vamos a ver, es que son tantos lugares donde uno está en contacto con el moho, que claro, entonces entra en barrena y es cuando ya llegan, después de muchas corredurías médicas, porque todos viajan, visitan, van a y no consiguen nada. Cuando me dicen, Sara, estoy en la cama, llevo 10 meses de baja, ¿qué puedo hacer? Entonces, claro, y si está en todas partes del moho, ¿cómo se puede defender uno de eso? Porque tú no vas a estar limpiando todos los sitios a donde vas y fumigando, ¿no? ¿Qué haces? Es difícil, vamos a ver, hay determinados trucos que podemos hacer las personas como yo todo lo que cuento lo vivo en primera persona, o sea, además soy muy, digamos, reactiva. Hombre, hay que estar atento, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, en mi casa y en mi vida diaria, yo sé qué sitios puedo ir y no voy a tener problemas.
Cuando voy de viaje, pues tengo que mirar siempre muy bien las fotos donde voy y muchas veces me tengo que ir del lugar y poner una reclamación porque no se puede. Me pasó este verano, no se podía entrar en la cocina del pestazo que había a humedad que te tiraba para atrás. Entonces, mi hija y yo, que somos las más afectadas de la casa, de la familia, nos tuvimos que ir simplemente. Pusimos una reclamación y nos devolvieron la mitad del dinero porque es que ni siquiera, ni para mí ni para nadie, eso es viable. Entonces, yo, a partir de que he tenido esta experiencia, no paro y me quejo cuando las cosas no tienen las condiciones de habitabilidad que deberían tener los lugares, ¿no? Luego, por ejemplo, el gimnasio, pues yo miro mucho. Yo cancelo mi abono en un gimnasio si veo que tiene moho visible o que huele, o sea, es que eso está claro. Que huele, Los sí, museos, hemos huele, sí. Ya, pero has dicho que museos, muchas veces ni huele ni se nota. no, ese es el problema. Pero es que Pero Sara tiene una sensibilidad especial. Bueno, ella lo nota es porque muy le reactiva, afecta, enseguida claro, lo detecta. pero el Otras resto de la personas gente no notamos absolutamente nada. Es el problema, Alicia. Por eso me gusta participar en programas como este para un poco concienciar de esas pequeñas nanopartículas invisibles que son las micotoxinas que están en muchos sitios y que te digo, yo tengo una familia ahora a la que estoy tratando. Son 4 personas, el marido no tiene nada, absolutamente cero, es el mejor análisis de micotoxinas que he visto en mi vida. La madre tiene un poco y las 2 niñas están muy afectadas, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues porque el sistema inmune de las niñas no estaba del todo formado cuando se mudaron como bebés a la casa que teníamos, una casa antigua. Es que yo las casas antiguas yo ya no las quiero ni ver, ni en pintura. Porque claro, vamos a ver, no solamente lo que puede haber llovido, que se filtra por el tejado, que es una cosa típica, sino porque entra por las ventanas antiguas. O lo que hemos dicho antes de las tuberías, o sea, las tuberías no se cambian cada 2 meses. Claro, con lo cual se va creando una capa de, digamos, microorganismos en las paredes de las tuberías que eso luego sale, eso no se queda solamente ahí, ¿no? Sí, mira, entonces, Sara, claro, yo siempre... Sí, y entonces, o sea, no hay pastillas contra el moho, no hay nada. Hombre, o sea, no no hay medicamentos como suplementos aditivos, suplementos alimenticios que moderen esa reacción o que te protejan o que prevengan eso. No hay. Vamos a ver, hay 2 enfoques sobre todo, ¿no? Hay un enfoque, en Estados Unidos se llama el doctor Campbell, y también el primero de todos era el Shoemaker, que fue el que se dio cuenta de una cosa que se llama biotoxinas. Se dio cuenta de que de repente en un pueblo en Estados Unidos un montón de personas empezaron a enfermar, pero como 45% de la población, de una encefalopatía extraña. Y entonces, como un tipo investigador que era, se fue al pueblo a ver por qué era, y todo en el pueblo parecía normal, pero ¿por qué todo el mundo tiene encefalopatía? Además, a cualquier edad, eran niños, pequeños, ancianos, todos. Y se dio cuenta, alguien le comentó, mira, es que este año no podemos ir todos al lago porque hay unas algas azules. Y fue y se dio cuenta de que ese tipo de algas estaban soltando no solamente en el lago, sino en los alrededores. Como digo yo siempre, las micotoxinas no se quedan pegaditas al moho, a la pared, sino que se expanden, digamos, por el aire. Pues una toxina ambiental, digamos, que enfermaba a la población de los alrededores. Entonces, a partir de esto, él empezó a observar y se hizo especialista en el tema de las micotoxinas y creó escuelas, ¿vale? Entonces, era un doctor, era un médico, además investigador, que lo que pensó es, vamos a ir a lo bestia. Entonces, tenía un protocolo que hoy en día sigue funcionando, pero ya casi nadie lo utiliza porque, claro, los medicamentos que utilizaba eran muy fuertes para el paciente. Son pacientes muy debilitados, ¿vale? O que tienen siempre una tolerancia bastante mínima a medicamentos fuertes. A partir de ahí salió otro que es Campbell, que todavía ahora mismo tiene un laboratorio en Estados Unidos y tiene también pues una serie de pacientes que siguen su visión, que trata con antifúngicos, ¿vale? En algunos casos, por ejemplo, el caso de la aspergilosis, quizás algunos oyentes lo conocen, es que tienes que actuar directamente, porque el Aspergillus se ha ensanchado en tus pulmones de tal manera que estás entre la vida y la muerte, ¿vale? Puede ser letal en cuestión de días. Entonces hay que actuar con antibióticos y con micotóxicos, con antifúngicos de forma rápida, ¿vale? Esto pasa muchas veces, yo creo que en trabajadores, pues imagino de los silos, me imagino de minas, gente que trabaja en ambientes cerrados con poca ventilación, y tienen también la sensibilidad, digamos. No siempre la parte genética ocupa un papel. Hay gente que puede estar trabajando en esa mina y no tener nada, y hay otros que van a caer como moscas, porque tienen esa debilidad ahí, ¿vale? Y luego hay otra vertiente, que digamos que es
la que trata con pacientes con un amplio espectro, porque somos todos con una, o sea, la verdad que lo más alucinante de este tema es que los diagnósticos pueden ir desde el autismo hasta el cáncer de pecho. Y la causa son las micotoxinas. También autismo, también autismo, sí, sí. Hombre, hay un grupo muy grande de padres en Estados Unidos que están buscando soluciones para sus niños autistas que de la noche a la mañana tienen esa situación, y empezando a hacer memoria de cuándo empezó todo era porque se habían mudado de una casa a otra, porque habían hecho la renovación en la casa. O sea, muchas veces influye esa situación de cambio de residencia, de cambio de guardería, de cambio de colegio, o de cambio de zona, de una zona menos húmeda a una más húmeda, en el comienzo de la enfermedad del hijo, ¿no? De los cambios, digamos, emocionales y cognitivos. Entonces, además, bueno, esta segunda corriente, ahora mismo hay dos grandes médicos de Estados Unidos, como siempre tengo que nombrar a la gente de Estados Unidos porque en Europa hay mucha menos, es Neil Nathan y Jill Krista, y tienen dos libros que yo siempre recomiendo leer para que uno vea de qué viene todo esto, ¿no? Y Neil Nathan es médico normal y ella es una médica naturópata que en Estados Unidos estudia en la universidad. También tenemos que pensar que en España la naturopatía tiene otro estatus que tiene en Estados Unidos, porque realmente allá se estudia, como la medicina funcional se estudia en la universidad. ¿Y por qué en Estados Unidos hay tantos estudios sobre Mo? Hay una cultura, digamos, del Mo y en Vamos Europa, a ver, ¿no? Yo creo que hay dos grandes motivos. A pesar de que el primero que empezó a ver todo esto fue un ruso, ¿vale? Los rusos también han investigado mucho, pero también quizás lo divulgan menos. Los estadounidenses siempre divulgan más, eso por una parte. Pero la gran clave es, en Estados Unidos, las catástrofes climáticas están a la orden del día. O sea, todos sabemos que en Florida vienen inundaciones cada 2x3, viene un huracán, un vendaval, un tornado. Y no solamente en una región o en un estado, sino, vamos a ver, te vas a Alaska, tienen todas las nevadas, y te puedes ir a Florida ¿no? Entonces, ellos saben que cuando ha habido una situación de estas, cómo saber si la casa o este edificio público es habitable. Se puede utilizar, lo mejor que se puede hacer es coger y tirarlo y volverlo a reconstruir. Entonces, la Armada estadounidense llegó a la conclusión de que tenían que tener un método fiable que fuera no a simple vista, esto se puede mantener, esto no, sino un test que evaluara la viabilidad, la habitabilidad de ese edificio. Entonces, el test que desarrollaron ya hace tiempo, ya creo que fue en los años 70 o así, se llama ERMI. Es un test que tiene una forma muy exacta de medir cuántas familias y cuántos tipos de moho hay en ese, digamos, polvo. No tienes que mandar ni siquiera ningún extracto del material de la casa. Y entonces hacen una especie de estudio y hacen, vamos a ver, porque tú mandas un poquito de polvo, pero ellos lo que hacen es que miran a nivel porcentual, si esto lo ampliamos a una casa de 100 metros o a una casa de 80 metros, ¿cómo es esto de habitable? Entonces te hacen al final un baremo y te dicen, 26, esto a partir de 15 la casa tiene que ser desalojada directamente, ¿vale? Mi casa tenía, creo que era 23 o 26, era como lo más alto que había. Entonces, claro, yo cuando vi el resultado y había estado informándome, y tuve que ir, yo me fui directamente, ¿no? Es decir, los americanos llevan ya tiempo diciendo esto es un problema y están viendo casos y lo han aceptado, y de hecho cada vez más médicos que saben del tema. Aún así, no todos saben del tema. Yo estoy siempre en contacto con la gente de allá y me llama la atención, por ejemplo, fíjense una cosa muy graciosa, cuando uno va al médico y tiene que poner sus datos, ¿no? Edad, dirección, peso, tal y cual. Una de las preguntas que te ponen después es: ¿usted es diabético, toma medicamentos? Lo típico, ¿no? Otra de las preguntas que ponen en todos los formularios de entrada de una consulta médica es: ¿está usted en contacto con mohos en su vida diaria? Para que ustedes vean cómo están avanzados ellos, para que la persona piense, porque ellos saben que si la persona dice que sí, puede ser que ese sea el primer punto de actuación necesario para poder después ver qué es lo que queda, si la enfermedad que tiene el paciente es enfermedad o es solamente derivada del tema de los mohos, ¿no? Qué fuerte. Mira, ¿cuál es el protocolo de actuación que sigues tú generalmente con te llega un paciente y qué se hace y cómo se soluciona eso? Porque después de que hay un diagnóstico hay que poner una actuación, un tratamiento, unos protocolos, ¿no? Que son cinco partes, ¿no? ¿Qué haces cuando llega un paciente? Sí, lo primero, el paciente me contacta, yo tengo una página web y me quiere hablar conmigo para ver cómo funciono,
para todos es muy nueva mi forma de funcionar, ni siquiera están seguros si el moho es el problema o no. Y entonces, a ver, yo no solo trato a moho, vamos a decirlo claramente, soy una especialista funcional. Yo trato a cualquiera que venga, que tenga, digamos que una situación cronificada y no ha resultado, no ha tenido soluciones en lo que he hecho hasta ahora. Normalmente son pacientes difíciles, vamos a decirlo así, pero a mí me encanta la investigación y saber un poco de dónde viene el problema. Sí, o sea, que tú te dedicas al moho y a más cosas, que no solamente es a eso, sino es medicina funcional, medicina ambiental y toxicidad general. Sí, vale. Sí, vamos a ver, esta familia, por ejemplo, por poner un ejemplo, me contactó porque la madre tenía amigos en Estados Unidos, le habían hablado del tema de los mohos, ella se dio cuenta de que en la casa había algún olor raro, y entonces que habían estado enfermando cada vez más todos los 4. Entonces el marido no quería creer en esto porque el marido no tenía síntomas, pero las niñas y ella sí. Entonces, bueno, pues hablaron conmigo, luego volvieron a hablar conmigo, no se decidían porque era algo todo muy nuevo, la gente le falta, a veces le cuesta cambiar el esquema de voy al médico, me receta una pastilla, todo bien. Entonces, yo les hablé y les dije que necesitaba una serie de análisis que haría siempre hablo con el paciente primero cuál es la problemática de inicio para saber qué tipo de test mandar, ¿no? Yo ahí me oriento. Y entonces, nada, hicieron todos los test que yo mando, orina, saliva y heces para los 4. Y lo curioso es que ahora, a pesar de que todos vivían juntos toda la vida, el padre no tenía ningún problema con el moho, pero le descubrí problemas con el azúcar, que estaban iniciándose, y ningún médico anterior lo había visto. Aparte que descubrí una enfermedad genética relacionada con la asimilación del hierro, bastante grande, y se quedó flipando porque él no quería empezar conmigo. A la madre le he descubierto, bueno, está en la perimenopausia y una tendencia grande al cáncer de mama y de útero, porque la forma que tiene ella de desintoxicar el exceso de estrógenos no es la mejor. O sea, tiene los metabolitos en orina que vimos me muestran que tiene que estar muy atenta para que no se convierta esto en algo grande. Pero lo hemos cogido a tiempo, es decir, solamente hemos visto una tendencia de su cuerpo sobre cómo ella, el exceso de estrógenos que todos tenemos, desgraciadamente también por motivos ambientales, cómo el cuerpo lo trata. Y también descubrí en su caso micotoxinas. Ella vino sobre todo por exceso de peso, pero hemos encontrado otras cosas. La niña más pequeña, que parecía que la que estaba mejor, he descubierto principios de autismo, además de una disbiosis intestinal muy grave, con ya rayando la colitis ulcerosa, aparte de un sobrecrecimiento de clostridias, que son, vamos a ver, unas bacterias intestinales de las fuertes, de las difíciles de erradicar, y un problema de metilación muy grande. Tiene falta de neurotransmisores, no tiene serotonina, no tiene dopamina. Sí, pero, Sara, pero eso no es por el moho que había en la casa, eso venía ya de antes, ¿no? Y el moho se lo aceleró, ¿o qué? No venía de antes, venía de antes. La niña nació bien, la niña nació perfecta en el hospital, y nada más salir del hospital se la metieron en la casa, y la casa tenía moho. Pues ha ido en los últimos 3 años desarrollando un cuadro bastante complicado. Y la otra niña, la mayor, que digamos que vino a mí porque tenía carácter irritable, se hacía pis en la cama cada día y tal y cual, pues también he descubierto micotoxinas y clostridias en su parte, pero ella no está tan grave como la pequeña. Es decir, cada una de las personas de la familia ha venido a mí y cada uno tenía síntomas diferentes y el resultado de los análisis es distinto y la forma de actuar en cada caso es distinto. Por ejemplo, que hago es que elaboro un perdón un momentito, pero entonces tú les has descubierto a través de los test cosas que ellos no sabían, o sea, cosas insospechadas, tendencias, posibles enfermedades futuras, ¿no? Sí, y el padre, por ejemplo, que era el más reacio, imagínense un hombre alemán muy, ¿cómo decirlo?, muy pragmático, muy cerebral, y le costó, porque bueno, la mujer española esta con acento a contarme no sé qué movidas de metabolitos en orina, pues el hombre tenía que asumir la idea. Ahora mismo, lo que yo digo en esa familia va a misa, no por nada, sino porque él ha abierto los ojos a un problema del que no quería tener conciencia, porque es más fácil no pensar que hay cosas invisibles que me están haciendo mal. Claro. Está claro que es una idea que asusta, yo lo puedo entender, pero también por otra parte, lo que yo veo en él es la liberación de saber por qué sus hijas están así y saber que puede actuar para que estén mejor. Porque yo lo que le digo a él es, mírame a mí, yo estaba en la cama 10 meses, mi padre, mis hijas me tenían que dar, mi hija de 2 años, mi hija de 8 años me tenía que dar la comida en la boca, porque no podía levantarme de la cama. Bueno, pero escucha, tú has localizado una serie de factores y una serie de síntomas que aún no se están produciendo, pero podrían empezar a producirse. Y 2 preguntas. Una, ¿qué relación tienes tú con la medicina oficial? Es decir,
esto lo lleva a la vez el médico de cabecera o no. Y la siguiente cosa, que se puede hacer en estos casos. Claro, aquí lo que interesa es, hablamos de que es preventivo, muy bien, ¿qué se puede hacer? Aparte de escapar de la casa, pero eso es muy simple. Sí, buenas preguntas, sí. Yo, en cuanto vi el análisis, en primer lugar le dije a todos que fueran a hacer un análisis de sangre con una serie de parámetros al médico de cabecera, ¿vale? Parámetros normales, vamos a ver, hablando de ferritina, bilirrubina, glucosa en ayunas, los típicos, colesterol, los típicos. Pero yo lo que hago como médica funcional es, o sea, yo soy especialista en medicina funcional, es miro los parámetros de una forma más estrecha. Es decir, cuando uno ve los resultados de los laboratorios normales, lo que ha hecho la salud pública es que 1.000 personas analizadas, el percentil 20, el percentil 80, de esos están sanos, ¿no? Los que están en el percentil 100, el percentil 10, tienen algún problema. La medicina funcional no hace eso. La medicina funcional, ¿qué hace? De los sanos, cogemos el percentil 20 y el 80. Con lo cual, las personas sanas que tienen esos percentiles están asintomáticas, están súper bien, ¿vale? En la medicina normal, si tú coges a todos los pacientes, el que tenga percentil 10 puede que tenga ya principios de diabetes, ¿vale? Pero en la medicina no actúa. Pero yo veo ya antes, digo, vamos a ver, te mando cuatro marcadores que son relativos al tema de la glucosa y la insulina. Si los 4 me parecen que están ya un poco al borde del límite, que tú antes de que estén por encima del límite, ¿entiendes, Alicia? Eso es lo primero. A este chico le descubrí, por ejemplo, el valor de ferritina a casi 700. Era una cosa que yo no había visto nunca. Le dije, vete al hematólogo directamente. O sea, yo no puedo tratar una hematopoiesis, sí, ¿vale? Sara, perdona, es que es importante. Esa es la relación que tienes tú con la medicina tradicional. O sea, la medicina convencional te da una información, hace unos análisis, tiene unos cuadros clínicos, hace unas pruebas y tal. Tú te aprovechas de esas pruebas para establecer tus diagnósticos y tal. Pero luego, a la hora de la verdad, tú nunca dices, tú no eres doctora, tú nunca dices a la gente que abandone ese tratamiento y que me explico. No. Tú tienes un protocolo de actuación que ayuda, pero que en ningún caso se puede dejar lo que el médico le receta por otro lado. ¿Es así o no? Por supuesto, jamás en la vida voy a cambiar el diagnóstico del médico y voy a cambiar la medicación, para nada. De hecho, los análisis que yo hago son propiedad del paciente y le digo, vete al médico y por favor coméntale esto. Coméntale el tema sí. Claro, yo lo que veo, por ejemplo, a esta mujer que tengo ahora, le voy a decir, vete cada 6 meses a hacerte análisis, o sea, hacerte un estudio ginecológico de pechos, de útero y de ovarios, porque yo he descubierto una tendencia gracias a Dios que la descubrimos ahora, antes de que después le diga, mira, tienes un mioma aquí, tienes un tumor no sé cuánto. Entonces, yo lo que digo es, yo no voy a hacer ninguna ecografía, pero esto lo veo aquí y este análisis no miente. Eso lo tengo siempre claro, esos son análisis súper exactos. Es una labor como de policía, de detective, de dónde está la causa, y luego tú pones unos suplementos, unos protocolos de relación con el ambiente, oye, mira, no te estreses. ¿Cuáles son esos 5 principios de la medicina tradicional, de la medicina funcional? Antes de cambiar de tema, Laureano, voy todavía a la pregunta de Alicia, ¿no? Sí. Vamos a ver, hay en otras situaciones, por ejemplo, muchas personas que tienen problemas con el moho tienen alergias fuertes y siempre digo, tienes que ir a buscar determinado antihistamínico con receta. Hay unos que son sin receta, otros con receta. Entonces, lo que siempre digo es, por favor, intenta involucrar a tu médico de cabecera en este proceso. Claro. ¿Qué ocurre? Que los médicos de cabecera a veces son más abiertos y a veces no. A veces está el médico del pueblo que conoce a la familia toda la vida y que realmente escucha, porque ha visto cómo la salud de la familia se deterioraba todo ese tiempo. Es lo que me pasó a mí. Gracias a Dios, mi médica de cabecera ató cabos y dijo, es verdad, es que yo no soy especialista en el tema, pero sé de esto, algún curso he hecho, váyase de la casa. Entonces me firmó todos los papeles que necesitaba para mi trabajo para poder irme, ¿no? Es decir, ahora tengo otros pacientes que dicen, mi médico me trata de loca y me echó gritando de la consulta cuando le dije que tenía problemas con el moho. Claro, es que hay determinados unos y otros. Y lo que siempre les digo a mis pacientes es, búscate un médico que te escuche, que realmente sea abierto de mente. Porque que él no lo sepa no significa que no exista. Lo que yo estoy hablando, no estoy hablando de medicina china o de brujería. Son laboratorios súper potentes, súper famosos, que ganan un mogollón de dinero porque tratan a pacientes de todo el mundo y que son realmente en Estados Unidos laboratorios normales que se utilizan en las consultas médicas normales, ¿vale? Que en España, en Alemania y en Europa vayamos más despacio no significa que no haya que creerlo, pero los médicos a veces no están abiertos a lo que el paciente les dice. Eso son seguramente situaciones que hemos vivido todos. Yo las viví miles de veces. Entonces,
siempre hay una colaboración. Yo lo que hago es, solamente yo puedo pedir los análisis, porque tuve que hacer los estudios especiales para poder entender estos análisis, porque son bastante complejos, tengo que decir. Que luego el paciente, yo le digo, por favor vete al ginecólogo, por favor vete al hematólogo, por favor vete a vigilar esto, vete al pediatra, yo lo tengo clarísimo. Claro. Y yo nunca toco la medicación de base, ¿no? Eso está siempre ahí. Puede ser que en muchos casos el paciente, cuando está mejor, diga, yo necesito esto ahora mismo, ¿no? ¿Vale? Pero perdona, Sara, pero si hay una medicación que tú crees que produce un efecto secundario que colabora con el cuadro clínico y con los síntomas, tú no puedes decir, mira, esta medicación te está afectando, ¿no? No puedo decir eso. Ese es mi criterio. Yo no puedo decir eso y no puedo diagnosticar. Porque no eres doctora. Yo solamente puedo... No, independientemente de ser doctora o no ser doctora, yo tengo una ética profesional. Y si yo soy como una linterna. Yo cojo en la oscuridad, cojo la linterna y pongo el foco y digo, mira, esto aquí se ve bien, ¿no? Ese es el foco que yo pongo en el análisis, pero yo nunca diré nada. Lo único que puedo decir es, vamos a probar con estos suplementos, con suplementos, sí. Por ejemplo, suplementos, el magnesio, por ejemplo. Claro, pero siempre y cuando no vaya a ir en contra del tratamiento médico que tiene esta persona. Claro. Por ejemplo, tengo una persona muy enferma ahora mismo y todo lo que yo le voy a decir es un consejo. Lo mío nunca son instrucciones de vida, sino son consejos. El paciente decide qué va a poner en más práctica y qué no. Y todo lo habla con su médico de cabecera o su médico de confianza o su médico ginecólogo, lo que sea, ¿no? O sea, yo tampoco no puedo tratar oncología, ¿vale? Claro, pero, por ejemplo, sí puedo decir, vamos a hacer un análisis metabólico para ver qué tipo de alimentación te viene mejor. O sea, yo creo que ajustar la alimentación nos viene bien a todos. La alimentación, sí, la alimentación. Y, claro, y el estrés, y el manejo del estrés también, ¿no? Sí, vamos a ver, justo, el protocolo que yo hago siempre son dos protocolos. Un protocolo de vida, digamos, de cómo... mejorar la forma de vida para estar lo más sanos posible. Hay muchas cosas que uno ya sabe, se supone que ya sabe, pero se llama el DREP Protocol, y el D es de dieta, digamos, hay que ajustar la dieta siempre, para cada tipo de pacientes hay una dieta que va mejor, lógicamente, ¿no? Y yo nunca pongo una dieta estricta de 1000 calorías o 1000 calorías, no, lo que digo es, estos alimentos son mejores para ti, intenta comer alimentos con los colores del arco iris cada día, aumenta el número de proteínas, o sea, vamos a ver, algo así, pero siempre específico para la persona que está por delante, ¿no? Sara, nos quedan cuatro minutos solamente, entonces, mira, a ver, la gente que esté interesada en esto, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cómo se puede contactar contigo? Tienes una página web, ¿no? Sí, yo tengo una página web, nada, me pueden mandar un email, y la página web se llama Sara Alonso FDN Europe, ¿no? Europa, digamos. ¿Cómo? Repite, por favor. Sara Alonso, F de Fernando, D de Dinamarca, N de Noruega, y luego Europa en inglés, Europe. A ver, Sara Alonso, FDN, y luego... Europe, Europa en inglés. Europa en inglés, y con eso ya te pueden encontrar. Sí, y ahí tenemos toda la información de cómo lo trabajo, cómo hacer las citas conmigo. Hay un blog con mucha información interesante, simplemente pasearse por ahí. Sí. Me parece importante leer las cosas y estar informado, ¿no? Sara Alonso, FDN, Europe, ¿no? Ya, sí, de acuerdo. De acuerdo, pues... Muy bien, pues bueno, Sara, pues genial. Pues muchísimas gracias, Sara. Si hay algún paciente que tiene unos síntomas inespecíficos, pues es muy posible que se le haya dado una idea de alguna, exactamente, de qué puede ser, porque de verdad cada vez tenemos enfermedades más raras y más inespecíficas y más difíciles de encontrar. En fin, agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Y... Gracias. Y eso, y ya terminar el programa y agradecer a la audiencia su paciencia, su resistencia y su disidencia, decirles que transmitan esta información, que no se queden con todo lo que les cuenten por ahí, que investiguen, en fin, que tenemos que luchar con la información. Por la verdad. Con la verdad, la desinformación y la mentira que nos cuentan. Bueno, Sara, un abrazo muy fuerte, gracias. Un abrazo a los dos, muchas gracias. Que adiós. Tienes un acento canario tremendo, ¿eh? A pesar que vives en Alemania, ¿no? Se nota. Y no lo has perdido, llevas en Alemania. ¿Cuánto tiempo llevas en Alemania, Sara? 24 años. ¿Cuánto? 24 años. Madre mía. Consérvalo. Bueno, pues, señores oyentes, pasaremos lista la próxima semana, que no nos falte ni uno. Hasta la próxima.